Le preguntaron a la cajera de un banco cómo la capacitaban para identificar los billetes falsos. Respondió que su capacitación fue tocando billetes reales durante muchas horas. De esa manera, cuando llegaba un billete falso de inmediato con el puro tacto, podía reconocer que no era real. Hay personas que están buscando iglesia. Hay personas que quieren acercarse a Dios, pero tienen el temor de encontrarse con un falso pastor. ¿Cómo podemos identificarlo? Jesús dijo, yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Siguiendo el ejemplo de Jesús, viendo cómo es un buen pastor, podemos identificar de inmediato a uno falso. Eso es lo que vamos a aprender en esta ocasión. Te invito a que te quedes conmigo. Jesús es el buen pastor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Les doy las gracias por unirse conmigo a estudiar un poco más de la palabra de Dios. Soy el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo, en México. Estamos estudiando en el libro de Juan las veces que Jesús dijo yo soy. ¿Por qué tuvo que decir yo soy? Hemos comentado ya en sermones anteriores que la gente no sabe exactamente quién es Jesús. Tanto dentro de la iglesia, dentro de la misma Biblia, en la vida cotidiana, la gente se pregunta, ¿quién es Jesús? Y cada uno tiene una versión diferente. Pero lo mejor es conocer de la propia voz de Jesús quién es Él. En esta ocasión, Jesús se nombra como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Y vamos a ir aprendiendo y vamos a ir descubriendo algunas enseñanzas. En esta ocasión vamos a leer Juan 10, versículo 11. Ahí vamos a basar lo que vamos a aprender. A partir de esos versículos vamos a ir analizando poco a poco. Dice la palabra de Dios, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a orar y a ponernos en las manos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco más de ti. Te damos las gracias por las redes sociales, por las que tú usas para que mucha gente pueda venir y conocer algo más de ti. Gracias por todas las personas que están conectadas, por las que se van a conectar, por todas las que en determinado momento van a abrir este video y van a poder conocer un poco más de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a poder entender qué es un buen pastor, ayúdanos a visualizar a Jesús como ese buen pastor y a través de eso poder identificar a los que no lo son, Señor. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos a aprender, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y antes de entrar a toda la enseñanza en general, quisiera que nos detuviéramos a observar la palabra buen, porque de ahí es de donde se desprende todo lo demás. Puede haber pastores buenos, pero también puede haber pastores malos. Y la palabra bueno es donde queremos filtrar, donde queremos meternos y encontrar la enseñanza adecuada. Bien, la palabra buen o bueno que se usa aquí en el original es la palabra kalos, la palabra griega kalos, que significa adecuado, que se usa también para cuando se menciona a un excelente carácter, cuando algo es de una excelente calidad, cuando algo ofrece beneficios superiores, cuando una persona es honesta, cuando una persona dice la verdad, cuando algún objeto o persona o característica es agradable a los ojos, cuando es honorable, cuando hay nobleza, cuando es digno de alabanza, cuando es algo útil, agradable a la vida y sobre todo que es
atractivo. En el griego clásico se usa como algo físico que atrae. En el cuerpo de la Biblia se utiliza como la característica de la persona que tiene una relación con Dios y que su vida, lejos de ser una vida religiosa, es una vida que se vive de una manera tan extraordinaria que llega a ser atractiva para las personas que no son cristianas o que no tienen una relación con Dios. Jesús tenía esta característica, la característica de kalos, una característica de una manera de vivir que era atractiva para todas las personas y que querían de alguna manera vivir así. Esa es la primera enseñanza que vamos a aprender. El buen pastor se muestra, se deja ver. Vamos a aprender. Vamos a iniciar observando algunas características de Jesús. Algunas características bíblicas que lo hacen ver que Él realmente es el pastor que fue enviado por Dios. Eso es lo primero que vamos a observar. Cuando dice el buen pastor o yo soy el buen pastor, Él estaba haciendo alusión a una mención que se hace en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, versículos 23 y 24. Lo voy a leer, dice así: y levantaré sobre ellas, o sea, sobre las ovejas de Israel, a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Aquí se refiere a David. Recordemos que el Mesías había sido prometido que venía del linaje de David, del rey David. Y por eso cuando él está mencionando que les enviará a un pastor, les levantará a un pastor, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, se está refiriendo a lo que dijo Ezequiel en ese momento. Entonces podríamos decir que la primera característica de que Jesús es real, de que Jesús es el pastor original, es que es enviado por Dios. Todos los pastores tienen que haber sido nombrados por Dios. Esto no se da como que directamente Dios viene a la tierra y le dice al hombre, tú vas a ser el pastor. Cuando Dios envía a los hombres a la tierra, cuando Dios crea a los hombres, les pone ciertas características especiales, dones que serán usados para cuando la persona se desarrolle profesionalmente, para cuando la persona encuentre el propósito de su vida, pueda aplicar esas capacidades que Dios le dio desde que lo formó en el vientre de su madre. Jesús tenía esas características. Los pastores tienen ciertas características que Dios les ha dado. Pero bueno, ¿cómo podemos filtrar eso? Debemos de ver entonces que un pastor siempre debe estar dispuesto. Entonces, cuando dice yo soy el buen pastor, hace alusión a que él va a dar la propia vida por sus ovejas. Y eso es muy importante. Miren, en los versículos 17 y 18 de Juan 10 dice de la siguiente manera: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Jesús no lo obligan a morir. No son los judíos los que lo llevan a la cruz literalmente. Jesús sabía que él iba a estar expuesto a la muerte y él decidió desde antes de venir a la tierra que él iba a morir por las ovejas.
un pastor que está dispuesto a darlo todo por sus ovejas es el verdadero pastor. En el capítulo 9 estudiamos un poco de esto en el sermón anterior o en la enseñanza anterior. Encontramos a un hombre que fue sanado, más bien que le fue dada la vista, porque no fue sanado porque él había nacido ciego. Jesús le da la vista y los fariseos que en ese momento estaban como sacerdotes se molestaron porque Jesús hizo este milagro en un día de descanso. Se molestaron porque Jesús estaba haciendo cosas por la gente cuando ellos solamente estaban usando su puesto, su cargo para obtener beneficios. En cambio, Jesús se estaba preocupando por las personas. Los fariseos se molestaron porque este hombre obtuvo la vista, porque este hombre reconoció que Jesús era quien lo estaba haciendo y por tanto lo expulsaron de la sinagoga cuando un buen sacerdote, cuando un buen pastor debía de haberse alegrado porque ese hombre tuvo vista cuando nunca la había tenido. En cambio, Jesús no solo estuvo dispuesto a enfrentar a quienes eran una amenaza para aquel hombre. Él tuvo el deseo de que este hombre tuviera una verdadera relación con Dios y además entregó la vida por ese hombre, pero también por la nuestra. El verdadero propósito de Jesús era su sacrificio. Por eso él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y quiero que veamos algo muy interesante. La palabra que se usa aquí para vida es una palabra diferente a la que hemos venido estudiando. En mensajes anteriores vimos que Jesús dijo que Él era la luz del mundo y que venía al mundo para darnos vida en abundancia. En aquel entonces, o la palabra que se usa para ese tipo de vida es la palabra Zoe, una palabra donde se interconecta el cuerpo, el alma y el espíritu y le da una calidad de vida especial a las personas. En aquel entonces hablamos de un contraste de la palabra bios, que también es vida, pero que es simplemente vida. La vida que tienen las plantas, que tienen los animales, pero que no tienen una calidad de vida. En cambio aquí, la palabra que se usa para vida es la palabra pische, que es la que se utiliza para psique, o sea, es para mencionar el alma humana, el aliento de vida que es lo que le da vida al cuerpo, por el que el cuerpo se mueve y actúa. Un cuerpo está formado, dijimos hace un momento, por el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, el alma es la sede de las cualidades morales y espirituales, donde están guardados nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y nuestras vivencias. Cuando morimos, el cuerpo queda en la tierra. El espíritu vuelve a Dios y el alma tiene dos opciones, el cielo o el infierno. Dependiendo del estado del alma es a donde va. Por eso cuando Jesús entrega su vida para que nosotros, los humanos, nuestra alma venga a sanar a través de Jesús y pueda estar apta para estar en la presencia del Señor. Entonces aquí es donde viene una dificultad a lo que se iba a enfrentar Jesús. Jesús, cuando iba a ser sacrificado, entregó su cuerpo, pero su cuerpo iba a sentir las agresiones de los hombres que lo estaban golpeando, que lo estaban lastimando, y eso podría cambiar el estado de su alma. Cuando nosotros hemos sido lastimados, cuando nosotros hemos sido abusados, cuando hemos sido agredidos, nuestra alma se enferma. Entonces las agresiones que recibimos cambian y enferman nuestra alma. Jesús sabía que enfrentaría eso
y que corría un gran riesgo, que eso podría cambiar la salud de su alma. Sin embargo, estuvo dispuesto a arriesgarse por nosotros y por las ovejas. Entonces, un buen pastor está dispuesto a entregar incluso su calidad de vida espiritual, su alma, por salvar a las ovejas. Pero cuando dice yo soy el buen pastor, también hace alusión a que el pastor viene a hacer justicia. Allá en Ezequiel, también en el capítulo 34, habla acerca de que las ovejas gordas, las ovejas agresivas, las ovejas que habían engordado era porque abusaban de las flacas, las pisoteaban los pastos donde las otras querían comer, entraban al agua cristalina y la enturbiaban para que las pequeñas o las delgadas, las flacas, las débiles no pudieran tomar agua y entonces se murieran de inanición. Los pastores que se preocupan solo por ellos son de esa manera también. Las ovejas gordas son los fariseos que se han engordado a costa del rebaño, que se han apacentado, o sea, que se han alimentado a raíz de la carga que le han puesto a las débiles. Ellos mismos, en vez de apacentarlas, se han alimentado así. El rebaño que incluso han dejado que sea alimentado para todas las fieras del campo, como si no tuvieran pastor que las defendiera. Las ovejas gordas, decía, son esos pastores actuales que solo les interesa obtener recursos, que predican las promesas de Dios, la prosperidad y de que todo va a estar bien, sin enseñar el verdadero compromiso cristiano de responsabilidad y cambio de mentalidad, de corazón, de servicio al necesitado y en general de los frutos del Espíritu. Ahí podemos encontrar algunas características de un buen pastor. Pero vamos a seguir. El siguiente punto es: el buen pastor se relaciona. Ahora bien, un buen pastor no solamente se muestra, un buen pastor también se relaciona. Dice los versículos 14 y 15 de Juan 10: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Volvemos una vez más a la historia del hombre que se le otorgó la vista. En esta historia, cuando los fariseos se enteran de que recobró la vista, no están seguros de que sea él. Están dudando, están pensando que quizá era otra persona la que les trajeron y que el ciego de nacimiento era otro, al grado que llamaron que viniera a traer a sus padres, para que sus padres dieran testimonio si realmente este era su hijo y si realmente este era el que había nacido ciego y que ahora tenía vista. Aquí podemos encontrar que los fariseos no tenían una relación íntima con las personas, no tenían una relación de cercanía con la gente. En cambio, Jesús, el buen pastor, conoce en lo individual a cada una de sus ovejas. A nosotros se nos hace imposible que Dios pueda conocer a todos los seres humanos, pero Él es Dios. Él tiene una mente extraordinaria, un corazón extraordinario, y Él pone atención en cada una de las personas. A cada uno de nosotros Él nos conoce. Miren, les voy a leer lo que dice el mismo capítulo 10 de Juan, pero ahora en los versículos 2 y 5. Dice: mas al que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, bueno, vámonos por partes. El buen pastor está dispuesto a conocer a las ovejas. Conocer, la palabra original en el griego es la palabra hinsko, que se usa para darse cuenta, para comprender, para entender, para reconocer. Dice uno de los grandes pensadores que esta palabra es comprensión más que percepción sensorial o la opinión de lo que una persona en lo individual cree que es la otra. Entonces el buen pastor debe estar dispuesto a involucrarse en la individualidad de las personas. ¿Qué es lo que sienten esas personas? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que les estorba en su vida para poder desarrollarse plenamente? Conocerlas por su nombre no es saber cómo se llaman. Para nosotros es muy fácil. Quizá a algunos hasta les cuesta trabajo recordar el nombre de algunas de ellas. Pero cuando habla aquí que las conoce por su nombre, recordemos que el nombre es un sustantivo que representa a una persona y que también representa ciertas cualidades. Por eso el pastor debe estar dispuesto a conocer a la persona y sus cualidades, quizá también sus debilidades, quizá también sus dificultades. Entonces, el pastor debe estar dispuesto a relacionarse, a conocer. A veces va a haber personas que no quieran estar dispuestas a que se les conozca, ni a tener una relación individual o cercana con el pastor. Sin embargo, el pastor siempre debe estar dispuesto. No puede obligarlas, pero sí puede estar dispuesto. Pero el pastor también debe estar dispuesto a que lo conozcan a él mismo. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Entonces un pastor siempre debe estar abierto a que las personas conozcan su personalidad, más allá de su nombre o lo que el pastor como persona quiera aparentar o mostrar. Debe estar dispuesto a que lo conozcan tal como es. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué le gusta? ¿Qué le preocupa? Debe estar dispuesto a una relación individual con las personas sin temor a que descubran sus defectos, sus debilidades o que no es lo que la gente en general piensa de él. Los pastores son personas comunes y corrientes con dificultades, con debilidades. Las personas pueden encontrar en ellos cómo enfrentar sus debilidades, cómo recuperarse de un error, cómo enfrentar una situación incómoda. Entonces esta relación debe de ser con el fin de que a través de él las personas puedan ver reflejada la imagen de Dios. Cómo Dios obra en esa persona, en ese pastor, para ellos a su vez experimentar al Señor. Pero sobre todo deben conocer perfectamente qué es lo que enseña. Porque en el versículo 4 dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz. La voz es lo que sale de la boca y lo que sale de la boca del corazón. Lo que sale de la boca sale del corazón. Si hay un corazón, un alma sana. Si hay un corazón y una alma sana, hay una alma salva. O sea, una alma que va a tener una relación con Dios íntima. Una alma sanada por Jesús podrá enseñar la verdad, podrá enseñar la palabra de Dios y eso es lo que deben de reconocer las ovejas. Deben reconocer si trabaja por su salario o porque le interesan las ovejas. El buen pastor está dispuesto a dar a conocer al Padre. Jesús no se conforma con que las personas sepamos de la existencia de Dios,
Tampoco de que sepamos de la existencia de su poder. Quiere que conozcamos la naturaleza de Dios, que tengamos una relación íntima, cotidiana, profunda, donde experimentemos y observemos las reacciones y acciones de Dios, las que tiene para cada uno de sus hijos. En esa relación íntima con Dios, seremos confrontados por nuestro pecado, a fin de superarlo y vencerlo con la ayuda divina. Seremos confrontados para vencer todas nuestras debilidades y temores. Seremos exigidos y estirarnos al máximo y poder experimentar como cuando ya no podemos más, cómo se presenta la mano de Dios que se hace presente para levantarnos y fortalecernos. El buen pastor no debe sobreproteger ni limitar ni encerrar en la mediocridad a las ovejas. Debe conducirlas a donde están los pastos verdes que el Señor tiene preparados. Pero también seremos abrazados, consolados y fortalecidos en los momentos difíciles, donde parece que ya no hay esperanza. El pastor no limita. Esa es la siguiente enseñanza. Vamos a aprender de ella. El buen pastor no limita el crecimiento de sus ovejas, no limita el desarrollo de sus ovejas. El buen pastor no solo no limita su crecimiento como persona o su crecimiento espiritual, su crecimiento en relación con Dios. Además, no limita el sentido de a cuántas ovejas abarcar. Dice la palabra de Dios: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El buen pastor ama a los judíos, y me refiero a ello por esto, porque el pueblo judío fue creado por Dios como su pueblo. El pueblo judío no existía. Tomó Dios a Abraham y a través de su descendencia creó al pueblo judío. Fueron guiados y fueron bendecidos con la finalidad de que las naciones que estaban a su alrededor pudieran observar qué bien vivían estas personas. Recuerdan que hablamos acerca de la frase caló, la palabra bueno, que era una palabra que mostraba algo tan bueno que era deseado por los que estaban alrededor. Entonces, Dios quería que este pueblo judío fuera bueno en ese sentido, que fuera el caló donde los demás pueblos desearan vivir como este pueblo. Sin embargo, los judíos se desviaron y se corrompieron. Incluso los mismos sacerdotes que deberían de fungir como los pastores que guiaran al pueblo por el camino de Dios, se corrompieron. Los judíos entonces necesitan a un buen pastor, a este Jesús, a este que se denomina el buen pastor, porque los judíos necesitan un pastor que los ame y que no busque su propio beneficio, un pastor que esté dispuesto a dar la vida por ellos. Pero también reflexionemos en lo siguiente. El buen pastor no limita su amor solamente hacia los judíos. El buen pastor ama incluso a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son llamados así por los judíos y son las personas que no pertenecen al pueblo judío. Fueron creados por Dios, pero se alejaron de Dios. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios, pero nos hemos alejado de Él. El ser humano se dejó llevar por sus pasiones y sintieron que podían vivir su vida sin necesidad de la guía de Dios y de su cuidado.
el hombre aprendió a vivir a la defensiva. Se sentía inseguro. Empezó a vivir en un mundo donde el más fuerte es el que domina. Se encontró solo, se encontró incluso a veces sintiéndose débil, se sintió que no había quien los protegiera. Son personas que viven sin la dirección de Dios. Viven como ovejas sin pastor, dejándose llevar solamente por sus instintos y por sus ambiciones. Jesús quiere ser su pastor. Quiere ser el buen pastor que les dé un resguardo en un redil seguro, en un rebaño donde todas las ovejas son iguales y tratadas de la misma manera y enseñadas en la palabra de Dios. Aunque el pueblo judío es el pueblo de Dios y tiene toda la mirada de Dios puesta en ellos, Dios también ama a los gentiles, a los que no son parte de ese pueblo. Y sabe, quiere tratarlos por igual. Jesús no hace distinción de personas. El amor de Dios es único y sin igual. Incluso el amor de Dios es tan grande que no se conforma solamente con amar a los judíos, con amar a los que se han convertido al cristianismo. El amor de Dios es para todo el mundo. El amor de Dios va más allá de las barreras, de los obstáculos religiosos que nosotros mismos hemos puesto. Dije yo, Él no hace acepción de personas. Jesús quiere ser el buen pastor de los que han vivido situaciones duras, de los que han vivido situaciones difíciles, de los que han sufrido abusos, de los que han sufrido vejaciones, de los que han sido agredidos, sobajados, lastimados, abusados física y sexualmente. De todos ellos, de los que los golpes de la vida les han enfermado el alma. Jesús quiere ser el buen pastor, el que ha entregado su vida para que puedan conocer el amor de Dios. Sí, Jesús quiere ser un pastor que confronta, pero también quiere ser un pastor que abraza, que consuela, que guía para que todos podamos disfrutar de esos pastos verdes que son la vida plena, la vida en abundancia y la vida eterna. Jesús es el buen pastor y quiere que le conozcamos. Quiere que seamos como aquella cajera que recibió la capacitación de estar tocando durante muchas horas los billetes reales. Jesús quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Él quiere conocernos. Él quiere saber todas nuestras debilidades, nuestras preocupaciones, nuestras fortalezas para ayudarnos. Pero también Él quiere que nosotros le conozcamos, que sepamos quién es, qué siente, qué piensa, qué es lo que desea para cada uno de nosotros. Quiere que escuchemos su palabra, quiere que podamos aprender de su propia voz lo que Dios quiere para nosotros. Solamente teniendo esa relación íntima, esa comunión con Él, es que nosotros vamos a poder distinguir a los pastores falsos. Hay muchos pastores que se dicen serlo, pero no lo son. Hay muchos pastores que se autodenominaron y que no fueron preparados por Dios para eso. Hay pastores que son como esas ovejas gordas que empujan a las flacas, que no les permiten comer en los pastos y que no les permiten beber en las aguas cristalinas, que solamente las pisotean y que se sirven de ellas, que incluso dejan que otros vengan
a abusar de ellas también. Cuando nosotros conozcamos realmente quién es Jesús, vamos a poder abrir nuestro corazón y poder observar realmente al buen pastor que ahora el Señor ha puesto en nuestra vida para que nos guíe a tener una relación con Dios. Yo te invito a que hagamos una oración para que abramos nuestro corazón y el Señor sea el que nos guíe y nos dirija. Señor, en el nombre de Jesús queremos ponernos en tus manos. Señor, reconocemos que necesitamos de un buen pastor. Necesitamos a Jesús, que es el buen pastor. Necesitamos a Jesús porque, Señor, hemos sido lastimados en la vida. Nuestra alma se ha enfermado. Nuestra alma ha sido lastimada porque hay gente que se ha encargado de lastimarnos, de agredirnos, de hacernos sentir inútiles, de pisotearnos, de abusar de nosotros. Pero Señor, tú, el buen pastor, quieres tomarnos en tus manos. Quieres meternos a tu redil, cobijarnos, ayudarnos, sanarnos, levantarnos y entonces sí, Señor, confrontarnos para que podamos ver un camino diferente, donde podamos dejar atrás todo el enojo, todo el odio, todo el coraje y podamos sentir tu amor y nosotros dar amor a otros. Señor, necesitamos un pastor que nos guíe hacia allá. Te pedimos que nos ayudes a ver quién es el pastor que tú has elegido terrenalmente para que nos guíe a tus caminos. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Si te sirvió este mensaje, danos manita arriba. Y te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras en Facebook, en YouTube, en Spotify. Y también estás invitado a sumarte a nuestros en vivo los lunes y los miércoles. Los lunes tenemos estudio bíblico, los miércoles un tiempo de oración, donde también tenemos una enseñanza que ahora está relacionada con la oración. Te invitamos también a sumarte al esfuerzo que estamos haciendo en este tiempo de pandemia para ayudar a las personas que están pasando por situaciones difíciles de economía. Estamos llevando alimento a 40 familias en situación de dificultad todos los miércoles. Puedes ayudarnos donando en especie, ya sea verdura en lata o puede ser atún en lata también. O puedes venir a ayudarnos a preparar los alimentos. Estamos los miércoles a partir de las 10 de la mañana y estamos recibiendo las donaciones los martes a partir de las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Pues bien, te damos las gracias por acompañarnos. Soy el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo, México. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.